Hola, bueno, yo escogí de las salas del Museo de Memoria y Tolerancia, eh, escogí la sala del Holocausto, puesto que al ser de ascendencia judía me siento muy conectado con esa parte de la historia y pues voy a hablar de la despersonalización y la deshumanización del hombre en la Alemania nazi durante el Holocausto. En este Museo de Memoria y Tolerancia confrontamos una parte de la oscuridad de la historia humana con la capacidad aterradora de infligir sufrimiento a una gran escala eh, y vamos a detenernos a platicar de este genocidio que marcó un punto de inflexión y en nuestra comprensión sobre la crueldad. O sea, me voy a centrar en el proceso insidioso que precedió y acompañó a la aniquilación sistemática, que fue la despersonalización y deshumanización de las víctimas. Eh, pues bueno, la pregunta que guiará esta reflexión es cómo se logró que seres humanos consideraran a otros como meros objetos, como una plaga a exterminar, y la hipótesis es que la deshumanización sistemática a través de un lenguaje cargado de odio y la negación de la individualidad fue un paso crucial para normalizar y justificar la violencia genocida del Holocausto. Para explorar esta hipótesis planteo las siguientes preguntas. ¿De qué manera los medios de comunicación y la propaganda del régimen nazi contribuyeron a la deshumanización del pueblo judío y otros grupos minoritarios? Menciono esto porque no solo fue en contra del pueblo judío, a pesar de que fue la mayoría, sino que también hubo deshumanización en contra de gente afroamericana, gitanos, homosexuales, entre otros. ¿Qué estrategias discursivas se utilizaron para negar la individualidad y la humanidad de las víctimas? ¿Y cómo se manifestó la otredad construida por el régimen nazi en la vida cotidiana y en las leyes implementadas? Para comprender este proceso de deshumanización recurrí a diversos marcos teóricos, autores como Zygmunt Bauman, en su análisis de la modernidad y el holocausto, señala cómo la burocracia y la racionalización instrumental facilitaron la perpetración del genocidio al diluir las responsabilidades individual y convertir a las víctimas en categorías abstractas. Eh, También considero las teorías sobre la construcción social de la otredad, donde grupos dominantes definen a otros como fundamentalmente diferentes e inferiores. Los estudios sobre propaganda y psicología social nos ayudan a entender cómo el lenguaje y las imágenes pueden moldear la percepción y generar prejuicios extremos. Otros pensadores como Hannah Arendt, al analizar la banalidad del mal, alertan sobre cómo la normalización de la ideología y la obediencia ciega pueden llevar a participación en actos inhumanos. La deshumanización se manifestó de múltiples formas. A través de la propaganda se representaba a los judíos como seres inferiores, peligrosos, incluso como enfermedades que debían ser erradicadas. Se les negaba su identidad individual, reduciendo los estereotipos grotescos y generalizaciones. Recuerdo mucho ciertos objetos que utilizaban altos rangos de la Alemania nazi como bastones, en los cuales los bastones de donde se tomaban era la figura de una persona que tenía la nariz gigante, cara maligna, utilizaba una kippah, y estos objetos estaban hechos de huesos reales de víctimas del holocausto. Eh, Detrás de estas imágenes y discursos de odio existían individuos con sueños, familias, historias únicas, eh, entre ellos, pues claro que familiares míos, y al escuchar los testimonios de los sobrevivientes, como los que persevera este museo, se confronta la brutal realidad de la deshumanización. Se oyen voces que fueron silenciadas, identidades que se intentaron borrar. Eh, Hay objetos personales como gafas, maletas, fotografías que nos recuerdan la humanidad que les fue arrebatada. Cada uno de ellos representa una vida truncada, una individualidad negada por una ideología de odio. La disyuntiva fundamental radica en reconocer la humanidad inherente de cada individuo, incluso frente a la diferencia.
La deshumanización es un proceso que niega esta base común, abriendo la puerta a la violencia extrema. El Holocausto nos mostró las consecuencias devastadoras de permitir que la otredad se convierta en justificación para la aniquilación. En conclusiones, nos vamos a recuperar la humanidad perdida. Mi recorrido por la sala del Holocausto y mi reflexión sobre la deshumanización me deja una lección crucial: la fragilidad de la condición humana y la importancia vital de reconocer la humanidad en cada persona. Comprender cómo se construyó la deshumanización en el Holocausto nos alerta sobre los peligros del lenguaje del odio, la polarización y la negación de la individualidad en cualquier contexto. Nos exige estar vigilantes ante cualquier intento de reducir a otros a categorías abstractas, de negar su dignidad intrínseca. El legado del Holocausto nos impulsa a promover la empatía, la tolerancia y el respeto por la diversidad. Al recordar las historias individuales detrás de las estadísticas, honramos la memoria de las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso con un futuro donde la deshumanización nunca más conduzca al genocidio. Recuerdo mucho historias de mi familia, historias profundas, tristes, en las cuales se hablaba de cómo se sufrió en esa época. Dos tías abuelas mías, que eran gemelas, sufrieron una terrorización eh, de, por el infame doctor Mengele, en el cual estuvieron expuestas a experimentos, abusos, y se siente mucho el dolor, se siente mucho cómo ese dolor nunca ha sanado y nunca dejó de existir. Ellas ya fallecieron, pero cuando se les veía la semblante, se notaba que ese dolor las acompañaba todos los días. Ellas, al llegar al campo de concentración, eh, vieron morir a sus padres y a sus hermanos, eh, y la misma cara que se le ve al personaje principal en Good cuando se da cuenta de la realidad que están viviendo el pueblo judío en los campos de concentración y la realidad que vivió su amigo Maurice en ese lugar. Es la misma cara que se le veía todos los días a mis tías. Son cosas inimaginables, y esa misma realidad y esa misma agonía y ese mismo dolor es el que seguimos viendo hoy en día, no nada más contra los judíos, pero también contra muchos grupos raciales, indígenas, afroamericanos, afrodescendientes, eh, y en específico hablando del 7 de octubre del 2023 y los ataques en Israel. El Museo de Memoria y Tolerancia siembra en el espectador la profunda reflexión sobre los mecanismos que posibilitaron una barbarie de tal magnitud y que se sigue viendo hoy en día y se vio el 7 de octubre. Eh, Uno de los pilares fundamentales en la escalada hacia el genocidio fue la sistemática despersonalización y deshumanización de las víctimas, negándoles esa individualidad, y esa misma deshumanización se vio a nivel global en todos lados. Se pudieron observar en redes sociales y se vio la peligrosa realidad del odio hacia las minorías en el mundo actual. Porque a pesar de que hemos visto a lo largo de la humanidad estos actos de genocidio, hoy en día se normaliza y se defiende a la contraparte, que es la parte victimaria. Obviamente, al pasar eso, se odia al gobierno israelí y se critica, pero creo que no podemos criticar eh, un gobierno
que lo único que está intentando es defender a sus ciudadanos y parar que más de sus ciudadanos eh, sigan falleciendo. Eh, es increíble cómo se puede observar que en los ataques del 7 de octubre eh, se identifica ecos de la deshumanización del holocausto y la violencia indiscriminada contra personas de todas las edades, brutalidad en actos y la justificación detrás de ellos que revelan una visión del otro despojado de su valor intrínseco. Eh, las bases del conflicto palestino-israelí son muy complejas e históricas y en simplificaciones simplemente a quién le pertenece eh, ese pedazo de tierra, pero los actos de ferocidad que sugieren un nivel de deshumanización que facilita la violencia extrema contra civiles es inimaginable. Eh, la deshumanización no es un fenómeno del pasado, es una amenaza latente que puede resurgir en cualquier momento y contexto, y lo vimos. La educación y la promoción de la empatía y el diálogo intercultural son herramientas fundamentales para contrarrestar estas tendencias peligrosas, y es esencial recordar la humanidad compartida que subyace a nuestras diferencias y resistir activamente cualquier intento de reducir a individuos o grupos a meras abstracciones o enemigos. El legado del Holocausto y la dolorosa realidad de eventos como el 7 de octubre nos recuerdan que la lucha contra el odio y la deshumanización es una tarea inacabada y una responsabilidad de cada generación. Solo a través de la memoria activa y un compromiso inquebrantable con la dignidad humana podemos aspirar a un futuro donde los ecos de la deshumanización no vuelvan a resonar con tanta fuerza.